hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la vieja especie que se resiste. Cuando nosotros hablamos de arraigo durante todo este tiempo, estamos hablando de que cada uno de nosotros sabe dónde vivimos. Este es el lugar que elegimos para nosotros, para nuestros hijos, que así les agradezco que hayan venido hasta casa. Y ahora vamos a ir a comer al barrio El Mirador, a la Sociedad de Fomento, que también están esperándonos nuestros amigos, que así, ahí está Mari. Buenas tardes, que así les agradezco que hayan venido a casa. Esta es nuestra casa, esta es la casa que elegimos para que crezcan nuestros hijos. Y ahora vamos a ir a compartir allá a la Sociedad de Fomento unas palabras, pero otra vez gracias por la demostración de afecto, de cariño. Acá está, de acá somos, acá estamos. Aunque el invierno es largo, no seas amargo, sale a buscar. Así será. Acá no hay nadie que acompañe ningún proyecto individual. Nosotros somos un proyecto colectivo porque tenemos una pertenencia, porque somos profundamente peronistas, pero por sobre todas las cosas somos profundamente lujanenses, compañeros. Ese es nuestro orgullo. Nosotros tenemos claro que tenemos que tener ese municipio, un municipio que conceptualmente se incorpore al círculo celeste y blanco del Papa Francisco, que es un municipio que trabaje en las 3 T de Francisco: tierra, techo y trabajo para todos, compañeros. Y como bien dice Daniel Scioli, para los que hace mucho tiempo que compartimos la vida política junto con él, sabemos que él tiene muy clara cuál es la Argentina del desarrollo, de lo que viene, de la profundización de este modelo, de la profundización del modelo del desarrollo, de la profundización del modelo del trabajo. Porque cuando decimos que queremos un municipio que trabaje sobre temas tan importantes como la tierra, decimos que queremos un municipio que retome políticas públicas, que en algún momento nos hicieron a nosotros grandes, porque la historia no empezó con nosotros, compañeros. Luján es lo que es hoy porque muchos de ustedes, sus abuelos, sus bisabuelos y también nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir trabajando por un Luján que nos trasciende, por un Luján que es más grande que todos nosotros, pero por un Luján que tiene que tener como protagonistas los lujanenses, compañeros. Que nosotros no nos sentimos ni mejores ni peores, pero es indudable que nosotros somos distintos. Somos distintos a la lista 4 que encabeza Leonardo Boto. Somos una lista que tiene arraigo. Somos una lista que tiene en Luján primero un proyecto de vida que se traduce luego en un proyecto político que queremos llevar adelante y para el que queremos en San Martín 550, no a un intendente, no a un gerente. Queremos al pueblo de Luján gobernando en el sillón del intendente.